para que después también lo tengan en YouTube, porque estoy subiendo ya también a YouTube todo lo que estos videos, ya para que puedan repasar también. ¿A dónde quedamos? ¿Se acuerdan? ¿A dónde quedamos, no? Nosotros ya vimos este tema, quedamos acá, parece. Que- Bueno, vamos a que saca- retomar de acá un poquito. lo último que me acuerdo fue los regímenes totalitarios que nombraron la última vez, creo. ¿Ya? Estábamos explicando más que todo las causas. Acá están las causas de todo lo que pasó antes de la guerra. Vimos la alianza ya que se van conformando y después vamos a ver cómo es el camino para la guerra. Vamos a explicar de acá un poquitito para poder de alguna forma ya llegar al punto que es el inicio, ¿ya? Entonces, para que vayamos entendiendo, tenemos 20 participantes en este momento. Vamos a comenzar. Entonces, muchachos, como estaba explicando la clase anterior, estábamos revisando todas las causas, todos los motivos que finalmente se van a dar para que finalmente la Segunda Guerra se lleve a cabo, ¿ya? Que hay un montón de causas de carácter de que los alemanes estaban con la idea de venganza, que hay un problema económico mundial, producto de la crisis de Wall Street, ¿ya? Están surgiendo totalitarismos que están en contra de la democracia, que le echen la culpa por esta libertad económica, ¿ya? Por lo tanto, esta serie de cosas finalmente se van a juntar y van a detonar que empiece la Segunda Guerra, ¿ya? Pero además de eso, vamos a ver cómo se van conformando estas alianzas y también qué es lo que están haciendo estos dos señores, porque lo que estamos viendo en pantalla, Mussolini y Hitler, están haciendo todo para provocar a la gente de los países que están evitando la guerra, están de alguna forma tensionando a la comunidad internacional con sus políticas, con su forma. Y acá vemos que en el año 36, 3 años ya antes de la Segunda Guerra, los italianos y los alemanes, encabezados por estos señores, ya están constituyendo lo que se llama el eje Roma-Berlín, que después se va a incorporar Japón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos señores? En el año 36 están manifestando el apoyo al ejército de Francisco Franco en España, ¿ya? Recordemos que en España, en este periodo de los años 30, está viviendo una guerra civil. Hay un conflicto interno en Francia, perdón, en España. Hay un conflicto interno, ¿ya? Y este conflicto Pero, finalmente, ma- dígame Ignacio, pero maestro, o sea, España no se había metido por esos mismos conflictos en la guerra, po, por el exactamente, conflicto, por el, ¿cómo se llama? Por la guerra civil. exactamente, justamente por eso, porque claramente como tiene un conflicto interno, siempre sabemos que todos los países que tienen un problema interno no pueden involucrarse mucho en cosas externas, ¿ya? Efectivamente, pero claro, después que se termina la guerra civil en España, hay un bando ganador que es el ejército de Francisco Franco, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Y Francisco Franco, de alguna forma, va a instaurar una dictadura, ¿ya? Pero esta dictadura, a diferencia de los totalitarismos, no es tan radical como un totalitarismo, ¿ya? Pero sí tiene muchas ideas que simpatizan con los alemanes y con los italianos, ¿ya? Por eso muchas veces hablamos de la dictadura de Franco como una dictadura con tintes fascistas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace Hitler y Mussolini? Apoyan a esta dictadura de Franco, ¿ya? Y eso va a causar de alguna forma una tensión, dice ahí, prebélico, o sea, en definitiva, antes de iniciar la Segunda Guerra, ¿ya? Pero ¿por qué está iniciando una tensión? Simplemente porque, claro, está apoyando a una dictadura, ¿ya? Y sabemos que la mayoría de los países que pertenecen al grupo de los aliados están a favor de la democracia, de la república, ¿ya? De estos principios ya de alguna forma de que la gente pueda participar, ¿ya? Por lo tanto, apoyar a una dictadura para la comunidad internacional, sobre todo de los aliados, ¿ya? Es mal visto, ¿ya? Está mal visto. Entonces, por lo tanto, es como una provocación, ¿ya?
hay una tensión acá, como que están de alguna forma apoyando algo que no es debido desde el punto de vista de los que están a favor de la democracia, por decirlo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, estamos viendo que estos señores, con su forma, con su actitud, con sus acciones, ¿ya? Están provocando constantemente y están de alguna forma buscando la guerra. ¿Ya? Eso más o menos ya tenemos que saberlo, ya que el fascismo, cuando hablamos del fascismo, los principios fascistas, claramente, si usted lee ahí los principios fascistas, lo que único que buscan es la guerra. ¿Ya? Ellos quieren la guerra, no son pacíficos, son antidemocráticos, ¿ya? Y son antipacifistas. Por lo tanto, ellos buscan la guerra. ¿Ya? Y obviamente Hitler también está buscando la guerra porque quiere una revancha, quiere volver a recuperar territorio que había perdido, quiere de alguna forma recuperar el estatus de los alemanes que siempre se han creído superiores. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el camino que están buscando estos señores. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos en el año 1938, o sea, un año antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando inicia. ¿Y qué es lo que está haciendo Hitler? Está anexando lo que es Austria. ¿Ya? Y después va a anexar también una zona de Checoslovaquia que se llama los Sudetes. ¿Ya? ¿Cuál es el pretexto de estas anexiones? Simplemente de que en esos lugares existe población germana. ¿Ya? Hitler está con la idea, en teoría, de todo lo que está conquistando es porque antiguamente existía población germánica. ¿Ya? Lo que él está relacionando con lo que es la raza aria, ¿ya? Como que hay un espacio en donde esa población pertenece de alguna forma a ellos, ¿ya? Históricamente hablando. Entonces él está como con el pretexto de ese tema, está conquistando nuevos lugares, ampliando. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede frente a estas anexiones, estas nuevas provocaciones de Hitler? Claramente los franceses y los británicos están observando esta situación. Sabemos, muchachos, que los alemanes tienen que respetar el Tratado de Versalles, que se firmó después de la Primera Guerra, 1919. Y este Tratado de Versalles estipula ahí que Alemania está restringido en su ejército. No puede tener más de 100.000 hombres. Alemania tiene que pagar indemnización a los países vencedores de la Primera Guerra. Alemania tenía que haber devuelto territorio, ¿ya? Por lo tanto, se había reducido su territorio. Entonces Hitler está totalmente faltando el respeto a este tratado, ¿ya? No está cumpliendo con el tratado, porque no le interesa cumplirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y le doy la palabra de forma inmediata a Martínez. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, Francia y Gran Bretaña están viendo esta situación, entonces convocan a una conferencia en Múnich, ¿ya? El año 38, el 28 de septiembre, convocan a una conferencia, sin embargo, aceptan la incorporación de Alemania que realizó de Austria y la zona de los Sudetes, pero le dicen Hitler, ¿sabes qué? Aceptamos esto, pero para evitar una nueva guerra, hasta acá nomás, ¿ya? No provoquemos más, tratemos de mantener, porque Europa no está preparada para una segunda guerra. Eso es lo que más o menos están diciendo los franceses y los británicos. Y Hitler, obviamente, así como ya tranquilo, si ya no va a pasar nada, ya, usted ya sí, era eso nomás, así que tranquilo. Pero claro, está mintiendo totalmente, se está burlando en su cara. Ahí tenemos la imagen de lo que está esta conferencia. Está ahí Mussolini con Hitler y los representantes, obviamente, de Francia y Gran Bretaña. Pero ¿qué es lo que hace Hitler? Al año siguiente no le interesa esta conferencia y vuelve de alguna forma a invadir lo que es Checoslovaquia y casi la totalidad de Checoslovaquia. ¿Ya? Al principio era una zona nomás, pero después sigue con su política. Dígame, Martínez, ¿qué es lo que está tratando de preguntar? Profe, que en el Tratado de Versalles también se nombra que Alemania, además del tema monetario y muchas restricciones más, tenía que pagar más de, creo que eran 500.000 cabezas de ganado y muchos kilos de carbón. Y eso también, porque estoy ronco, eso también apoyó a que viniera la Segunda Guerra, porque usted sabe cómo estaba Alemania en ese tiempo, tipo, estaba en la pobreza absoluta.
y además la mayoría de los alemanes eran cabros jóvenes. Ese es otro dato. Imagínense que tengo entendido como que en la primera semana ya se reclutaron como 6 millones. Efectivamente. Justamente ahora, después de esta diapositiva, vamos a ver también ahí qué es lo que está pasando con la Unión Soviética, ¿ya? Porque vamos a ver nosotros que efectivamente antes de iniciar la Segunda Guerra, los soviéticos hacen un pacto de no agresión con los alemanes, ¿ya? Increíblemente, se hace un pacto entre ellos para no meterse cuando se invade Polonia, ¿ya? Al momento de invadir Polonia, los soviéticos no se meten porque llegan a un acuerdo con los alemanes, y eso lo vamos a revisar acá, porque es un acuerdo momentáneo nomás, porque después obviamente sabemos que la mayoría de la guerra es porque Alemania está atacando constantemente a la Unión Soviética, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ahí con la Unión Soviética, que ya no son los santos, también tienen acá un grado de culpabilidad con respecto a lo que sucede en Polonia. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí en Polonia, porque claramente Polonia es importante porque producto de esa invasión es que va a comenzar la Segunda Guerra, ¿ya? Entonces, como dice Martínez, claramente vamos a ver ahí también qué es lo que está haciendo la Unión Soviética para de alguna forma también ser parte de lo que va a suceder, ¿ya? Con respecto al inicio, ¿ya? Así que eso. Eh, bueno, me están ahí escribiendo. Dice acá, era la República de Weimar. Exactamente. Bueno, Diego, esa República de Weimar eh, se inicia inmediatamente después de la Primera Guerra, ¿ya? Pero la República de Weimar va a terminar al momento de que Hitler va a llegar al poder en el año 1933. Ahí Hitler ya es como el canciller y de alguna forma va a empezar a tener el poder total y va a instalar lo que es el Tercer Reich, ¿ya? El Tercer Imperio Alemán. Por lo tanto, esa República de Weimar va a terminar en el año 33 aproximadamente, ¿ya? Y obviamente empieza como en el año 19, el año 18, 19, cuando termina la Primera Guerra, pero dura hasta ahí, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir explicando esos temas, muchachos. ¿Cómo se llama la La Mari, vamos a ¿Qué cosa? silenciarla porque mucho ruido. Entonces, esto es lo que está sucediendo, ya casi estamos ya a punto de detonar la guerra, ¿ya? Hitler está provocando, no le interesa lo que piensen los franceses, los británicos, le importa nada, ¿ya? Él va a seguir con su política de expansión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos el mapa de lo que estábamos tratando de explicar de las anexiones que está haciendo Alemania. Tenemos esta expansión del año 35 al año 39, cómo finalmente va poco a poco recuperando territorio que había perdido, ¿ya? Sabemos ya lo que está con naranjo corresponde a Alemania, y si ustedes se dan cuenta, está dividida, ¿ya? Hay una Alemania acá que es como la parte más que todo prusiana, ¿ya? Y acá tenemos todo lo que corresponde a lo que quedó de Alemania en la Primera Guerra, ¿ya? Recordemos que Alemania, por perder la Primera Guerra, se redujo su territorio y quedó dividido como está ahí, ¿ya? Si usted se da cuenta ahí, Polonia tiene una gran cantidad de territorio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que, claro, están de alguna forma tratando de recuperar, anexar, ¿ya? En primera instancia habíamos dicho que se está incorporando Austria, la capital Viena, ¿ya? Se anexa al imperio alemán, ¿ya? Y también anexa esta zona de lo que era Checoslovaquia, la capital Praga, ¿ya? Anexa esta zona que se conoce como la zona de los Sudetes, ¿ya? Entonces, claro, cuando anexa estas dos zonas, y además ya había anexado acá una zona desmilitarizada en el año 36, que está ahí como en la frontera con Francia, anexó todo ese lugar. Por lo tanto, ¿qué es lo que están diciendo los británicos y los franceses? Oye, para Hitler en la conferencia de Múnich, pero Hitler no le interesa nada, y al año siguiente vuelve de alguna forma con su política expansionista y va a
lo que era Checoslovaquia acá, va a dominar esta zona. ¿Ya? Y además en el año 39 va a también ocupar acá lo que era Danzig para tratar de reunificar todo lo que había perdido. Acá también en una zona de Lituania también está de alguna forma ocupando. Entonces, en definitiva, lo que hace un imperio como el imperio alemán, el Tercer Reich, está expandiéndose, ampliando territorio. Esa es la política nazi. ¿Ya? Entonces, frente a esta situación, vemos claramente la provocación que está realizando Hitler. No está cumpliendo el Tratado de Versalles y eso está preocupando a todos porque todos quieren evitar la guerra, porque saben que todavía no se recuperan. Europa estaba recién como tratando de reconstruirse, por lo tanto, nadie quiere la guerra. Solamente Alemania, Italia, ¿ya? Y obviamente los japoneses, porque acá estamos hablando de Europa, pero los japoneses tienen su idea en el Pacífico, que quieren expandirse también porque es un imperio, y por lo tanto después vamos a ver en el año 41 cuando atacan Pearl Harbor, ¿ya? Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento, muchachos, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poquitito de lo que pasó con la Unión Soviética, ¿ya? Porque sabemos que tenemos que tener claro ya que el 1 de septiembre es una fecha muy importante, en el año 39, ahí Hitler va a invadir lo que es Polonia, ¿ya? Y eso va a marcar en definitiva el inicio de la Segunda Guerra, ¿ya? Pero antes de este ataque, antes de esta invasión, vamos a hablar nosotros que había de alguna forma un pacto, ¿ya? Germano-soviético, había un pacto de no agresión, ¿ya? Habían llegado a un acuerdo Hitler con Stalin, ¿ya? ¿Y por qué habían llegado a un acuerdo? ¿Qué es lo que están tramando? ¿Ya? Este acuerdo dice contempla la neutralidad de Stalin ante un eventual conflicto y el reparto de Polonia. Entonces, tenemos que tener claro de que sabemos que estos dos señores son totalmente enemigos, ¿ya? Se odian, Hitler es anticomunista y sabemos que Stalin es de la Unión Soviética comunista, entonces claramente no, ideológicamente opuesto, ¿ya? ¿Por qué tenemos esta caricatura? Porque claramente los estadounidenses están dibujando esto porque no entienden lo que está pasando. ¿Cómo es posible que estos dos señores hayan llegado a un acuerdo? ¿Ya? Eh, esta imagen la representan como cuánto va a durar la luna de miel, ¿ya? Porque vemos acá como que hay un casamiento ahí, como que llegaron a un acuerdo, ¿ya? Es lo mismo cuando nosotros de repente vemos la farándula que se casa alguien, pero sabemos que no se quieren y que solamente se casaron a lo mejor por un interés económico, por algún interés, ¿ya? Y acá estamos viendo así como que estos dos señores como que llegaron a un acuerdo, como que se casaron, ¿ya? Pero por eso dice, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar Mm. este acuerdo? Porque saben ya que de alguna forma es totalmente falso, ¿ya? Totalmente, de alguna forma están ahí como llegando a un acuerdo, pero como que se están sobando el hombro, pero en cualquier momento va a llegar la puñalada, ¿ya? Dígame, Riquelme. Maestro, ¿cómo se llama? El tratado que hicieron estos dos personajes se llamaba Ribbentrop-Molotov, ¿no? ¿De qué país? De, ell- de, mm, de Hitler y Stalin. Se llamaba Ribbentrop-Molotov, el tratado que hicieron ellos dos. Exactamente. Ahí tenemos el nombre original. Y después de eso, 9 días después, invaden Polonia, ¿no? Exactamente. Realizan este acuerdo. Hitler invade Polonia, pero la Unión Soviética no se mete en esta invasión, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a sacar provecho. Porque este acuerdo de alguna forma contempla que se estén repartiendo Polonia. Ellos se van a repartir Polonia. Porque este acuerdo no tiene que ver con pensamiento ideológico. Este acuerdo tiene que ver con un pensamiento territorial. Lo que ellos están buscando acá es un interés territorial. Ellos saben que son enemigos, saben que de alguna forma van a ir a la batalla igual, ¿ya? Pero van a aprovechar esta instancia para beneficio de ambos.
¿ya? Eso es lo que más o menos tenemos que entender. Martínez, dígame. Creo que de hecho por el tratado de Molotov es que los finlandeses se le pone Molotov a la Molotov, tipo al cóctel Molotov del explosivo, tipo lo ocupaban contra los soviéticos. ¿Qué cosa? No entendí muy bien. ¿Qué cosa con los soviéticos? Que los finlandeses tengo entendido que respecto al tratado que hizo Stalin con Hitler, el de Molotov, fue que hicieron la bomba Molotov que ocupan contra los soviéticos. El contexto no me acuerdo, pero me acuerdo que era bomba, le pusieron Molotov por el tratado. Tal vez fue a lo mejor otro contexto, pero Pero no voy a revisar. especialmente lo que estamos conversando de este acuerdo de pacto de no agresión germano-soviético, el objetivo acá, más que todo, como estaba comentando, es el reparto de Polonia, ¿ya? Es territorial. Ellos saben que de alguna forma esto va a durar poco, pero de alguna forma les va a servir a ambos al principio, ¿ya? Por eso, ¿qué es lo que tenemos que saber acá? Vamos a retroceder el mapa. Claro, pues acá, por ejemplo, tenemos Varsovia, la capital de Polonia, y Alemania va a atacar, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a suceder? Que los Profe, ¿ya pasó soviéticos, la lista? dígame, ¿Ya pasó la lista? no, todavía no ha pasado lista. Bueno, en realidad, para que ustedes sepan, los que pasan lista son los tenientes, los brigadieres, ¿ya? Ellos están preocupados de ese tema, ellos son los que están a cargo de eso, ¿ya? Por si acaso. Entonces, Alemania ataca a lo que es Polonia. ¿Y qué es lo que hace la Unión Soviética? No se mete en esta invasión, pero ellos van a sacar provecho porque acá están en la frontera con Polonia. Entonces, obviamente, ellos tienen intereses en estas zonas fronterizas y van a, de alguna forma, ocupar también, como que van a aprovechar lo que hizo Alemania y van a ocupar territorio. ¿Ya? Van a ocupar territorio. Y de eso se trata el acuerdo, ¿ya? Este pacto de no agresión, porque van a sacar ellos provecho territorial de lo que es Polonia. Y después de repartirse la torta, ahí ya que vengan las diferencias, que ya estamos claros ya que era de alguna forma todo eso. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo acá Martínez? Creo que era con Finlandia, dice acá, sarcásticamente los finlandeses empezaron a llamar a las bombas de racimo soviéticas canastas de pan Molotov. Muy bien. Y a las botellas llenas de combustibles que arrojaban contra los tanques soviéticos. Cóctel Molotov. Diciendo que si Molotov ponía la comida, ellos pondrían los cócteles. Oiga, excelente Martínez y su dato. Eso justamente estamos ahí, claro, porque claramente Finlandia está ahí, bueno, sabemos que Finlandia, cuando estaba la Unión Soviética, era un gran territorio de la Unión Soviética, pero después algunos países como que no querían formar parte de esta Unión de Repúblicas Socialistas, y ahí fueron surgiendo una serie de países que conocemos actualmente. Dígame, Martínez. Otro dato curioso, profe, los finlandeses crearon las bombas Molotov partiendo de la base de que no tenían presupuesto para granadas, granadas como todas las naciones. Y créame que era más eficaz que una granada, tipo, por la bencina de la Molotov cuando la reventaban contra los tanques soviéticos, tipo los T-34, creo que se los metían fácil. La bencina pasaba a través como de la grieta, se puede decir, de la armadura del tanque y explotaba adentro. Era una cuestión espectacular para la época. Oiga, súper interesante lo que está comentando respecto de este tema de las bombas Molotov, como la forma de denominar y finalmente el sarcasmo que existía al respecto, ¿ya? Así que igual va a ser súper interesante cuando revisemos un poco más de los temas de la Unión Soviética, ¿ya? Porque claro, estamos claros ya que después la Unión Soviética como vencedores también, ¿ya? Al igual que Estados Unidos, cuando se forma este conflicto, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la política soviética, ¿ya? Y ahí a lo mejor podemos revisar un poco con más detalle lo que está planteando, ¿ya? Porque es súper interesante, muy interesante el dato que me dio, ¿ya? Así que, ¿cómo se llama esto? Eso más o menos tenemos que ir entendiendo que los soviéticos también están haciendo de la suya,
¿ya? Están aprovechando, porque sabemos, muchachos, que los soviéticos obviamente forman parte de los aliados, ¿ya? Después van a ser parte de los aliados. Obviamente después de este pacto ya como que se declara totalmente enemigo de las potencias del eje, y a pesar de que es un gobierno totalitario, van a formar parte de los aliados. Pero sabemos ya que qué es lo que está pasando, que Estados Unidos, por la Unión Soviética, ellos están diciendo, oye, también tenemos diferencias, pero acá hay un enemigo puntual que es Alemania, preocupémonos de Alemania y después veamos las diferencias que tenemos. Esa es la lógica de este periodo. Entonces, eso, muchachos, parece que, a ver, ¿qué era? Ya nos pasamos del tiempo, lamentablemente, ¿ya? Hasta acá vamos a llegar, muchachos, porque ya nos pasamos del tiempo. Ahora tienen recreo, creo. Así que, chiquillos, hasta acá no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Está todo más o menos claro el panorama que estamos viviendo? Chiquillos, mire, ¿qué es lo que estaba pasando? Que obviamente por este ataque, para ir finalizando, para terminar acá, vemos este acuerdo que finalmente se reparte en Polonia, y a partir de ese momento, muchachos, a partir de la invasión a Polonia, Francia e Inglaterra le van a declarar la guerra a Alemania el 3 de septiembre, 2 días después de esta invasión. Recuerde que el 1 de septiembre fue la invasión, y el 3 de septiembre va a invadir, quizás van a declararle la guerra a los alemanes, los franceses y los británicos. Y a partir de ese momento, muchachos, comienza definitivamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Eso más o menos yo necesitaba explicarlo para terminar con esto, y ahora vamos a comenzar después con las características de la guerra, y ahí podemos dar, Martínez siempre nos aporta un poco con datos que son muy relevantes, ¿ya? De cosas puntuales, de armas, ¿ya? De tipos de tácticas de guerra. Entonces, claro, ahí vamos a ir viendo con más detalle. ¿Ya? Dice acá Medina, Wikipedia andante Martínez. Oh, me falta el respeto a Martínez, está siempre ahí preocupado de andar sabiendo cosas. Así que eso, muchachos, me despido de ustedes entonces. Nos vemos en la próxima clase ya con las características de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Que estén muy bien, muchachos. ¿Ya? Cuídense mucho. Estamos hablando. Maestro, Cuídense. Profe, Chao, chao. chao. Nos vemos. nos vemos. Chao, profe. Chao, cuídense, nos vemos.